Y mientras lo busco y se está cargando lo que les envié, aquí vemos archivo, comandos, ejemplos. No lo veo en las opciones, voy a ver si existe un comando para que desde ahí lo ejecute o lo tengo que guardar directamente desde la opción de un notepad y mandarlo llamar. Dice que es posible crear o editar las funciones de MATLAB con la versión 3.0, no sé qué versión tengas, ni yo sé cuál tengo incluida. Dice que viene un editor y este nos da la oportunidad de crear y editar. Vamos a hacer la prueba. Si yo me voy al MATLAB móvil, estoy buscando. Profe, es que creo que necesitamos la licencia para eso en el teléfono. Probablemente, pero bueno, si nos damos de alta con la cuenta de Poly, en su momento lo haremos. Se supone que yo la tengo, déjenme ver y ya con eso salimos de duda. Edit. Clausius. Sí, miren, le di edit y le di Clausius. No sé, voy a poner la cámara, espero que no se trabe. Y van a ver el número 1, ¿sale? Dice que no hay cámara. Déjenme activar mi cámara y ahorita lo veo. Escriban la palabra edit y pónganle un nombre, el que ustedes quieran. En este caso yo le puse Clausius. Pónganselo, por favor. Y van a ver que les abre la ventana con el número 1 para que ahí generen el script. Sí. ¿Sí se los hizo? A mí sí. Sí. Entonces estamos bien, no es cuestión de la licencia, ¿están de acuerdo? Pregunta, ¿era qué? ¿Edit? Y Edit, abrimos el paréntesis. nombre que tú quieras, el nombre que tú quieras. Ok. Ya me apareció, déjenlo, lo pongo ahí para los que no vieron. No sé si se alcanza a ver por el brillo, pero ahí se alcanza a ver que no está el prompt, sino está un número 1. El prompt son las dos líneas o comandos de mayor que. Aquí podrán ver que aparece un 1. Le bajo más el brillo para ver si se ven. Ya se congeló la imagen, es lo que les decía. Que la quito, lo vuelvo a poner. Y vean, ahí se ve el 1. Congelado, pero ahí se ve el 1. ¿Están de acuerdo? Entonces, veo que ya les llegó lo que les mandé, ¿cierto? Profe, ¿cómo hacía para quitar? Bueno, ¿cuál era el comando para quitar todo lo que ya había hecho antes? El comando es CLC o Clear Command. Con CLC borra todo lo que ya tenemos ahí. Entonces, Sí, gracias. quiero que abran lo que les mandé. Es en la... Es la página 61, creo, pero déjenme ver cuál es la que tengo yo aquí. En la página 72, ábranlo, por favor. Profesor, Mande. ¿a dónde lo mandó? ¿Al chat? No me parece nada. Bueno, Tampoco. no hay nada aún.
Lo subió a los archivos. A los archivos de donde está el equipo. Chéquenlo para quitarlo de ahí. Es importante que lo tengan. Si alguien ya lo tiene, compártalo por el grupo, ¿no? Disculpe, profe, ¿a qué página dijo? No te escuché. ¿A qué página? La 72 dije, ¿no? Ah, gracias. Y en nosotros vamos a visualizar una ecuación que por ahí aparece. Esta ecuación, conocida como la de Clausius-Clapeyron, me permite a mí calcular la presión de vapor de saturación de un gas. En este caso vamos a trabajar para el aire. Este que ven aquí es uno muy sencillo. Ahorita voy a trabajar con estos parámetros y ahorita los vamos a recrear. ¿Sí? Yo lo que necesito calcular para el aire es el calor latente de vaporización, que es de 2.453 por 10 a la 6. Y mi constante del aire es de 461 joules sobre kilogramo. Voy a tener una temperatura que va a estar dada, no sé, de menos 60 hasta 120 grados Fahrenheit. Pero yo lo que necesito saber es que mi temperatura debe estar en grados Kelvin. Por lo tanto, voy a recurrir a la fórmula que me dice que yo tengo que poner 465, 69, déjenme ver cuánto es. 459.6 más la temperatura que calculamos, y todo esto va entre 1.8, ¿no? Y de esa manera yo ya tengo todas las variables en temperatura en Kelvin. Ya nada más voy a proceder, ahora sí, a vertir la construcción de la ecuación Clausius-Clapeyron. Tengo que eliminar primero el logaritmo natural elevándolo al número e en el primer término. Con eso se elimina y me queda p subíndice 0 por 6.11. Lo voy a dejar solo y voy a pasar aquí al 6.11 multiplicando, ¿sale? Después, del otro lado me queda el número e. Y lo primero que tengo aquí es delta HB entre del aire. Y a su vez, todo esto va multiplicado por 1 entre la temperatura, pero en este caso ya en grados Kelvin, ¿no? Digo 1 sobre, viento, primero es 1 sobre 273. Y ahora sí, ya tengo la construcción de mi ecuación que necesitaba. Quiero aclarar que aquí, en cuanto yo haga esto, me va a mandar un error. Y quiero que lo vean. Es para mí importante que lo vean. Como si fuera a propósito, yo quiero que lo vean. Me dice que hay un error utilizando el comando diagonal, que las dimensiones de la matriz deben ser concordantes. Podrán ver que yo estoy trabajando con vectores nada más en la variable tk, que dice que es 1 por 181 valores, ¿no? Y aquí me pide que ponga un punto. Este punto
me lo voy a utilizar nada más cuando yo tenga multiplicaciones, potencias y divisiones. Para otros casos, no. Cuando yo tenga vectores y tenga estos operadores aritméticos, necesito antecederlos por un punto. Con estos tres, nada más. Si no, me va a mandar un error. Así que si el día de mañana ven que les aparece esto, sabrán que se debe a que les falta un punto. En cuanto yo hago eso, en automático, me dice que tengo un error. Entonces, mi error está aquí y no acá. ¿Por qué? Porque todos estos valores delta y r son constantes y va de izquierda a derecha. Lo que yo no puedo es que si saco la inversa de un vector lo tengo que hacer n veces, por eso es que me lo pide aquí. Y cuando lo hago, miren cómo me da el resultado. Me da cuánto vale la p superíndice 0. En ese momento yo genero una tabla que tenga a p 0 y tenga a la temperatura. Kelvin, por ejemplo. Me dice que tengo un error porque no le puse el apóstrofe aquí, para que me los acomode de forma... para que me los acomode de forma vertical. Si no, me los pondría de forma horizontal. Observen. El apóstrofe es un operador que se le considera como transpuesta. Vean cómo no me aparece aquí. Pero si yo lo pongo como transpuesta, que es una propiedad que tienen las matrices para intercambiar filas por columnas, me lo muestra. Y ya que tengo yo esto, que es una tablita con los valores que alcancé, pues vamos a hacer una gráfica, ¿no? Haciendo la función plot para graficar de P superíndice 0 con respecto a la temperatura en K. Y miren, eso es lo que pasa. Conforme va aumentando la temperatura, la presión, de repente se incrementa mucho y después se mantiene. Y así va a seguir. Profe, Manden. no sé si podría explicarlo otra vez. Es que se me cortó el internet y me sacó de la llamada y apenas volví a entrar y no supe de verdad de plano qué hizo. ¿Desde dónde te quedaste? Desde que le pregunté de cómo tenía que escribir en Edit y luego dijo que fuéramos a la página 72 y ahí se cortó todo. O sea, vamos a hacer todo el problema, pues ni modo. Bien. No, El problema quedé aquí... ahí. ¿Mande? ¿No qué? No, que yo igual me quedé ahí. No lloren. A ver. Vamos a regresarnos. Lo único que yo hice, dado lo que hice el problema 72, es que necesito conocer, para hacer el cálculo de la presión de vapor saturación, qué valor tiene el calor latente de vaporización para el gas. En este caso es el aire. Para mí vale, voy a borrar todo para que vean, eso no es problema. Según el cálculo que viene ahí, para mí, delta HB, que es el calor latente de separación, vale 2.453 por 10 a la 6 omegas, ¿no? Y a su vez necesito la constante del gas que voy a utilizar, que es R del aire. Hasta ahí no tengo ningún problema. El segundo dato que yo requiero después de estos dos es el rango de temperaturas que voy a calcular. Y tengo una temperatura en grados Fahrenheit que va de menos 60 a 120. Recuerden que cuando declaro un vector así, brinca de 1 en 1. Vamos a ponerlo con saltos de 10 para que sean menos valores. Rápido. Ya lo tenemos. Ya que tengo la temperatura en grados Fahrenheit, según las unidades que ahí se presentan, yo necesito que
Mi temperatura está en grados Kelvin, entonces utilizo una fórmula para hacer el cambio de temperatura de grados Fahrenheit a grados Kelvin, que es esta. 459.6 más la temperatura en Fahrenheit entre 1.8 me da grados Kelvin. Y ya la tengo. Ya que tengo yo la temperatura, la constante del aire, que es R, 461 joules sobre kilogramo, y tengo el calor latente, entonces voy a proceder a escribir mi fórmula de la ecuación de Clausius-Capeyron, en donde yo ya despejé el P0 para poderlo construir. Cuando yo hago esto, me manda un error. El error se trata de que en todos los operadores aritméticos que estén próximos a un vector, en este caso la TK es un vector porque es 1 por 19 elementos, yo necesito utilizar un punto antes del operador aritmético para que no me mande error. Esto es lo que en vectores conocían como magnitudes vectoriales y escalares, producto punto y producto cruz. Aquí ponemos el punto para que me haga el cálculo. Y al hacerlo, en automático me genera la presión de vapor de saturación para los 19 elementos que yo ahí escribí. Cuando yo ya tengo eso, lo que voy a pedir es que me lo acomode a manera de tabla con la función table. Pero si lo hago así, no me muestra los elementos, porque me los quiere escribir de forma horizontal y no se ve. Entonces existe una propiedad en matrices para intercambiar filas por columnas que se llama transpuesta. La transpuesta de una matriz en MATLAB se representa por un apóstrofe al final. Y cuando yo hago eso, me los intercambia de ser de tipo horizontal a vertical y se van a ver en forma de tabla. Observen. La tabla está compuesta por estos elementos en forma vertical. Y ya lo único que yo voy a hacer para graficarlo es utilizar el comando plot, que es para graficar, no graphic. Gráfica es la representación gráfica de algún dibujo, pero la función plot es la que me permite a mí graficar, ese es el verbo. Entonces, si yo lo mando llamar, pongo que me grafique la presión contra la temperatura en grados Kelvin, me la va a abrir y me va a mostrar de esta forma la gráfica. Conforme aumenta la temperatura, vean cómo se comporta la presión. A bajas temperaturas crece de forma muy significativa, después va aumentando poco a poco. Pero después de 320 grados se mantiene. Si la temperatura se mantiene, vamos a pensar que ustedes tienen a cargo una planta termoeléctrica. Y ven que empieza a trabajar, el carbón se empieza a quemar y empieza a desprender una cierta cantidad de vapor. Este vapor empieza a hacer que los generadores empiecen a girar, produciendo más energía. Y alguien inteligentemente dice, échale más carbón. ¿Qué creen que pase? Pues, o sea, se produce como más humo y así, y eso provoca más energía, o no, no sé. No. ¿Subirá la temperatura en un menor tiempo? ¿Y de qué me sirve que aumente la temperatura si yo veo que a 320 grados la presión se mantuvo constante? ¿Eso qué significa? Que la liberación de vapor se ha consumado. ¿Qué pasa si yo le pongo más carbón? Más gasóleo, lo que quieran quemar, no sé. ¿Qué pasa? Se incrementa la temperatura, pero no vamos a tener ninguna ganancia de presión. Entonces solamente le estaremos gastando combustible sin ganar nada. Esa es la respuesta correcta y la que quería escuchar. Ese es el perfil que ustedes van a tener como ingenieros. Yo estoy haciendo un gasto energético. Voy a quemar más carbón, no sé cuántas toneladas, ¿no? Y ya no se va a aprovechar porque yo ya alcancé el punto máximo. Como el agua, entiéndase que cuando el agua está ebulliendo a cierta temperatura y ustedes dicen, no, auméntale, lo único que van a hacer es que la temperatura va a ser tal que el agua se va a empezar a evaporar.
pero ya no va a hervir más para que me entiendan. Sin embargo, ustedes estuvieron ahí 1 o 2 minutos gastando gas y eso al final se traduce en ¿qué? En un gasto, en una pérdida económica. Y ustedes en la parte de negocios energéticos sustentables deben aprender a cuidar este tipo de parámetros que de alguna manera a ustedes les va a generar pérdidas. Imagínense, si en un mes les dan tantas toneladas de un material comburente, llámese hasta madera, ¿no? Y ustedes no miden la temperatura y le siguen echando más y más fuego porque lo que ven es la llama, pero no están viendo la temperatura. Recuerden que el buen ingeniero o técnico cuando estudian en vocacional se acercaba a un mechero y ¿qué les decían? ¿Cuál era la región más calorífica del mechero? La parte azul. La parte amarillita, ¿no? No, es la azul. Ah, ok. La parte azul es donde tienen una mejor combustión al contacto con el oxígeno sin que éste se empiece a quemar. Entonces, obviamente, a esa temperatura ustedes ponen no sé, el vaso de precipitado, por ejemplo, y después de cierto tiempo les ebulle. En cambio, ven a de sus compañeros que está la llama amarilla y está envolviendo el vaso y dicen, oye, no, pues se está sacando más calor. Eso es falso. Lo que termina es tiznando el vaso y el calentamiento no es uniforme. Si lo hacen en casa, vean la olla que pongan, cómo les tizna de un lado y del otro no, que es donde se está calentando de forma correcta. Al final están liberando más gas y están cocinando al mismo tiempo. Eso significa que de un lado les va a quedar sobrecocido o quemado y del otro no, porque no haciendo una distribución equitativa. Aquí cuando ustedes están calentando a cierta temperatura lo mantienen y el gas lo único que hace es evaporarse. Se transforma el gas, se evapora, se va y sale con tal fuerza que empieza a hacer que aumenten las revoluciones las turbinas. Eso es yendo hacia arriba, ¿no? Si fuese una hidroeléctrica, pues es la caída del agua la que con la fuerza hace girar, pero acá es con la fuerza que se desprende el vapor hacia arriba. Pero no porque le pongan más carbón va a salir más rápido o más fuerte el gas, eso ya no cambia, eso se los demuestra. Y en la cocina de casa lo pueden experimentar. Pongan una olla express a calentar con frijoles. Después de cierta temperatura, si no le apagan, ¿qué pasa? Explota, ¿no? Explota. Bueno, Sí, la tapa se... La presión siguió aumentando, pero ya la temperatura no cambió, ¿están de acuerdo? Sí. Es eso, ese es el truco. Aprenden a observar que la temperatura es el factor que aumentó la presión, pero llega un momento en que la temperatura, aunque la incrementes la presión, aumentó. Aquí se ve claramente. Después de 20, vean cómo ya ha aumentado la presión poco a poco. Es donde está la ollita con la campanita girando así. Pero el incremento de presión se da durante los primeros grados de temperatura que aumenta. Después va tardando, pero de 280, 320 y 40 grados en los que sigue que girando. Después se va a saturar tanto la presión que va a buscar una salida que va a ser insuficiente en la campanita y ¡pum! Es cuando explota. Y al final no te dicen, es que le aumentaste la temperatura. O te dicen, bájale. Eso es falso, porque al final la temperatura ahí se mantiene y sigue ¿qué? Aumentando. Entonces ese es el ejemplo práctico, jóvenes, del por qué es importante observar esto. Ustedes van a hacer negocios energéticos sustentables. Díganme, ¿dónde está la ganancia si le terminan gastando de más? Por eso en las termoeléctricas les da por hacer consumo de cierto tipo de productos combustibles. La madera es muy cara, además imagínense cómo se nos viene encima Greenpeace y talamos árboles para quemar. Perdón. El carbón lo explotan de las minas y lo aprovechan y se vende a un precio económico, ¿no? Y aunque es contaminante, no es contaminante como otros, que es con lo que más trabajan. Pero en las refinerías, como tenemos un crudo muy pesado, cuando pasa por la primer planta de destilación un crudo, como el Maya, ya sea un Olmeca e Istmo, obviamente
nosotros tenemos que recurrir a un desperdicio que sale de ahí, que es muy pesado, sigue siendo petróleo muy pesado. Se le conoce como gasóleo y eso entra a otras plantas. Cuando me dicen que opera al 30%, significa que de 10 plantas que componen la refinería, solo 3 operan. Tal vez es la de destilación primaria, la destilación secundaria y la fotocatalítica. Con eso obtengo gasolinas. Pero, por ejemplo, una planta de alquilación para naftas no opera y se queda en gasóleo. ¿Y el gasóleo qué le hago? Es desperdicio. Ah, pues ya se la mando a Bartlett y que la quemen en sus termoeléctricas. Entonces ellos pagan una millonada por tener gasóleo y alimentar sus diferentes plantas termoeléctricas. En ese momento, ellos no van a decir, oye, ¿cuánto tengo? 100 litros, avienta los litros, ¿no? Ellos obviamente tienen un punto de equilibrio, que es lo que ven en termodinámica, los de ingeniería química, en donde la fase líquida, porque aunque sea muy espeso, sigue siendo líquido, se convierte en ¿qué? En fase gaseosa. Ese punto de equilibrio es el que nosotros estamos viendo aquí. El punto en el cual se descompone el sólido y se convierte en gas. Y este es donde está la eficiencia energética al máximo. Yo necesito mantener esa temperatura. Si es más, es pérdida para mí. Si es menor, sigue siendo ¿qué? Un estado líquido o un estado sólido. Ya cuando se rompe, yo sé que aquí hay gas. Esa es mi eficiencia energética. Yo ya sé que esa temperatura debo mantener funcionando la quema del gasóleo para obtener energía rápido. Y así ya no gasto otros 1000 litros. Ya sé que con eso va a producir tanto y así nada más lo voy alimentando conforme va disminuyendo la presión. Eso es lo que ustedes van a estudiar. Es una parte muy importante, porque aquí, aunque hablemos de negocios energéticos sustentables, recuerden que el mayor energético actualmente en el mundo, ¿cuál es? Petróleo. Es correcto. Si no me creen, vean cuántas nucleoeléctricas hay contra refinerías en el mundo. ¿Cuántas hidroeléctricas hay en el mundo contra cuántas refinerías? ¿Cuántas plantas de energía eólica, de composta, que en este caso es la que conocen como de biomasa, existen con respecto a refinerías? El petróleo sigue siendo el energético número 1 y conviene estudiarlo para buscar ahora sí soluciones alternas, energías renovables. Pero ahorita, actualmente en el mercado, el petróleo es el recurso más valorado y más preciado. Por eso la razón de tanta guerra en el mundo. Hacerse con reservas de otros países para mantenerse en la élite de los países que pueden tener endeudamiento con base a las reservas petrolíferas que los garantizan. Un ejemplo de esto es Estados Unidos. Estados Unidos es el único país en el mundo que emite deuda. Emite papel moneda. Que si aquí lo hacen nos aumenta la inflación, ¿no? ¿Por qué? Como en el turista, ¿qué pasa si juegan y tienen muchos billetitos? Pues obviamente su cuate que tiene el color que les hace falta para poner sus restaurantes u hoteles, se las vende bien cara porque ve que ustedes tienen dinero ahí. Obviamente, al tener dinero ahí, tú y él, el otro compa les vende los hoteles más caros. ¿Eso qué produce? Una inflación. Obviamente, entre más ganas, más gastas, sería la palabra. Pero Estados Unidos es el único país que, según datos del Tesoro, debido a todas las reservas que tiene, emite papel moneda y no aumenta su ¿qué? Su deuda, debido a que ellos tienen muchas garantías en bienes y en insumos energéticos. De ahí el éxito de que ellos sean un país que siempre va a ser rico y nosotros pobres, ¿no? Mientras que yo, si imprimo $200 y me los pago, el señor de la tienda dice, ya ganan más, le subo el kilo de huevo, el productor de la granja lo sube y genera inflación. Allá no, allá el dinero que tienen les alcanza para gastar en lo que tengan, mucha inversión en desarrollo tecnológico y al final no hay inflación. Es muy triste, pero yo no soy economista, así hicieron la economía. Por eso es lo que pasa. Entonces, obviamente, aquí pasa algo similar, ley oferta-demanda. Si ustedes mantienen un gasto energético, un consumo mensual promedio, como en el recibo de luz, o en este caso es de gasóleo, se mantienen ciertos precios estables. En cuanto ustedes aumentan la demanda, los precios aumentan. Si ustedes gastan más luz de la normal, hasta les dice su mamá, ya vete a dormir, apaga eso, ve qué hora es. Y es una forma de decirte, no gastes tanta energía, ¿no? Porque si lo hacen, les llega más caro.
Y si la gente pagara montos muy elevados de energía eléctrica, el gobierno va a retirar el subsidio que tienen y agárrense. Ahí sí vienen deudas, no las que ahorita nos echamos, ¿no? Así que bueno, este ejemplo les habla a grosso modo de gran parte de lo que es el perfil que ustedes como ingenieros en negocios energéticos sustentables deben conocer. Cómo sacar el máximo aprovechamiento de sus recursos disminuyendo los costos de operación. Algo como lo que vieron en, si no me equivoco, fue en tercer semestre, ¿no? Vocacional. Ay, ¿cómo se llamaba? Geometría analítica, ¿no? Que es donde ven problemas de máximos y mínimos. Sí. Y si llevaron bien ese curso, entenderán por qué cuando van al mercado, los costos de venta de ciertos recursos se venden en centavos, 9,99 y nunca lo ponen en 0 pesos. Y entonces entenderán con esos problemas que obtienen el máximo, la máxima utilidad con la mínima inversión. Por eso ponen esos costos. No crean que no crean que los hace por fanfarronear diciendo que es un ofertón, quitarle un centavo. No, es un problema de máximos y mínimos, es pura matemática. Y empiezan a ver cómo los números crecen. Pero bueno, eso ya es otra charla que tendremos más adelante. Aquí lo que hicieron es prácticamente eso. Yo lo que hice con este problema que ven aquí, que voy a abrir, es cambiar algunos parámetros. En primera, ¿cuáles cambié? Yo lo que pedí es que tú le des los grados en Celsius, ya no en Fahrenheit, entonces mi fórmula cambia, como lo pueden ver aquí. Tienes un valor inicial y un valor final. Aquí no le estoy poniendo separaciones, ¿no? Así que son 1000, pues va a ser 1000 cálculos. De todos modos, no le va a pesar a la máquina. Tengo los parámetros que yo ya conocía y la fórmula, respetando que mi punto, acuérdense. Pongo el resultado a manera de vector, como tabla, con el apóstrofe al final para que me lo ponga en forma vertical. Y manda a llamar el resultado y la gráfica. ¿Quieren que lo hagamos? Sí, profe, a ver. Sí. Bueno, ahorita antes de que lo copien, vamos a hacer uso de este y vámonos a limpiar todo con Clear y un CLC. Entonces yo voy a escribir el nombre con el cual guardé el script. Clausius. Creo que lo escribí mal, me faltó una U. Ajá. Vean cómo me lo recuerda. ¿Cuál es la temperatura en grados Celsius? No sé. Pues normalmente, como las temperaturas de aquí son normales, a lo mejor amanezco a... Como ahora que hizo frío, a 6 grados, ¿no? ¿Y cuál es la temperatura final? Pues no sé, lo más alto que hemos tenido, 27, 28 grados, ¿no? Vamos a pensar 27. Y ahí está. ¿Qué es lo que hizo? Voy a subir tantito esto para que lo vean. Ahorita vuelvo a ajustar la gráfica. Y lo que hizo fue que tomó los valores, me los puso en este orden, pero luego puso las temperaturas en grados Kelvin, después la presión. Y si yo lo pongo como estaba, vas a saber que conforme fue aumentando la temperatura, la presión que fue aumentando. ¿Por qué me aparece con esta nomenclatura? Porque le estoy pidiendo que me grafique los grados en qué. En Kelvin. ¿Seguro? En Celsius, ¿no? Ah, no, Es sí, es en correcto. Celsius. Y Celsius. Podrán ver que, al igual que el otro problema, aquí está la temperatura. Cuando llega a cerca a los 30 grados, que es el valor que tengo yo aquí abajo, sigue aumentando la temperatura, casi más de 300, miren, aquí está. Una curva característica del aumento de presión contra temperatura termodinámica. Lo hace ver más sencillo, pero al final no hay gran ciencia en hacer esto. ¿Sí? Y ya más adelante vamos a ver cómo, para qué es una función input, una función disp o display, en este caso. Y todo lo demás fue simple y sencillamente aritmética. ¿Están de acuerdo? La parte de álgebra por los paréntesis que están ahí y por el orden en el que.
ejecuta las operaciones para haber concluido lo del punto. Pero es pura matemática. ¿Hasta aquí estamos de acuerdo? Sí. Sí, de acuerdo. Sí, sí. ¿Hasta aquí tienen alguna duda? Dicen que el que calla otorga, y creo que sí. Pero no se preocupen, lo trabajamos. Bueno, Ahorita ya tienen en dónde revisar el problema. Y obviamente que esto nos sirva para que empecemos a buscar nosotros soluciones, ¿no? profe, Manden. en el celular sí se puede graficar. Sí, también. Nada más que a lo mejor te va a aparecer la gráfica y no vas a ver lo que escribiste. Pero de que te grafica y te lo hace, sí, sí te lo hace. De hecho, por ahí te aparece un icono sencillito de una gráfica. Pero tengo que seleccionar todo lo que me salió de 10 en 10. ¿Tienes que seleccionar qué, perdón? Los números que me dio de 10 en 10. Esos te los muestra y te genera una gráfica rápida que se ve ahí. Por ejemplo, vamos a ver el ejemplo rápido. MATLAB Mobile. Vamos a poner CLC. Vamos a poner una gráfica rápido de x igual a... ¿Qué valores tengo? Déjenme ver cuáles tengo. Impresión primero. De 9.3871. TK, que es 279.15 a 300.15. Y después, por ahí se ve un cuadrito con una curva, esa es la de la gráfica. Después pongo una presión 0 igual a valores que van de 9.3871 a 35.726. Le doy Enter. Y ya nada más le doy Plot. ¿Cómo lo guardamos? Como T, ¿no? Lo puse X. X, P0. Le doy Enter. Le puse O mayúscula, perdonen. Y el primer dato me dice que mis saltos están mal porque la X vale, aquí tiene 22 elementos y la P tiene 27. Entonces tengo que utilizar el comando linspace. Y pongo que va de 279
a 300 con 10 saltos le voy a poner. Y ahora el otro. Va a ser P superíndice 0 igual a 9.38 Esperen, que estoy haciéndolo acá, es más lento. Hasta 35.38. Coma con 10 saltos. Y entonces ya tenemos plot para X, coma, P. Y aquí está, les voy a mostrar rápido. Me voy aquí a MATLAB, pongo la cámara. ¿Sí se ve? Se ve muy brilloso, necesito bajarle tantito la luz. Sí, no se ve nada. Cuando le puse plot, en la parte de hasta abajo me aparece un icono. Ahí se ve. Hasta abajo del lado derecho, ¿ya lo vieron? Y si le doy doble clic, se hace grandotote, grandotote. Ahí va. ¿Ya lo vieron? Y ya nada más doy hacia atrás y así queda. Inténtenlo. Y eso lo hace. ¿Sale? Así que, ¿ya pudieron hacerlo? Sí, profe. Muy bien, pues eso es lo que les iba a enseñar ahorita. La próxima clase, ¿me acuerdan? Vemos esto de los scripts y seguimos avanzando en el uso de MATLAB como herramienta. ¿Les parece? Sí, profe, está bien. Sí, profe. Sí, profe. Pues muy bien. Sí, profe. Sí, profe. Si no hay nada más, aquí los dejo. Y estamos en contacto. Cualquier cosa, por favor, ¿sale? Y una vez más, una disculpa por lo del viernes. Sí, está bien. Ya no alcancé a avisarles porque lo olvidé completamente. Si no les hubiese avisado desde antes, ¿sale? Sí, profe. Ok. Vale, profe, hasta luego. Que estén bien, nos vemos. Hasta luego. Hasta luego. Profe, tenemos que Hasta- mandar lo que hicimos Hasta ahorita. luego, profe. Súbanlo a su muro en el Classroom para que lo vayan viendo y lo utilicen como herramienta de repaso, porque en el examen vamos a trabajar con esto. Así que sin más preámbulo, pues nos vemos. Que estén muy bien, jóvenes. Bonita noche. Gracias, igual. Profe, hasta luego. Bye.